Bienvenidos al módulo 2, unidad 2. En este módulo examinaremos los conceptos de gobernanza y gobernabilidad, particularmente lo que se refiere a su alcance y propósito. La gobernanza denota un sistema de valores, las políticas y las instituciones por las cuales la sociedad gestiona sus asuntos económicos, políticos y sociales, a través de la interacción entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Existen tres componentes principales de la gobernanza: el económico, el político y el administrativo. Cada uno de estos componentes reviste particular importancia. Por ejemplo, para el componente económico, su importancia radica en el impacto sobre variables asociadas al bienestar, como la calidad de vida y la pobreza. Respecto al componente político, se incluye la formación de políticas públicas y planes de desarrollo, entre los cuales se considera aquellos que tienen como finalidad la reducción de riesgo de desastres. Cuando hablamos del componente administrativo y en la ejecución de políticas, particularmente en el campo de la reducción de riesgo de desastres, nos referimos a la aplicación de los códigos de construcción, planificación del uso y manejo de la tierra, monitoreo del riesgo ambiental, vulnerabilidad humana y normas de seguridad. Aquí en esta filmina, y como lo demuestran los autores seleccionados, observamos dos características claves de la gobernabilidad. Por una parte, la capacidad de autogobernación, es decir, la capacidad del sistema político de relacionar necesidades de la sociedad con las capacidades de las instituciones. Y por otra parte, la capacidad de un sistema político para autorreforzarse. En esta filmina abordaremos la confusión entre gobernanza y gobernabilidad. Aquí, y particularmente cuando hablamos de gobernanza en la reducción de riesgo de desastres, es fundamental establecer las diferencias entre gobernanza y gobernabilidad. Esta es una confusión muy común que ha sido abordada por numerosos autores a lo largo de la historia. Una de las diferencias entre gobernabilidad y gobernanza se centra en la legitimidad de la acción del Estado en responder a las demandas o necesidades sociales. Es en este respecto que la gobernabilidad se centra más en una acción vertical. Sin embargo, cuando hablamos de gobernanza, estamos refiriéndonos a acciones más de tipo horizontal, de sistemas sociales, y no particularmente de gobiernos. Como indican autores como Jorquera Beas, de alguna manera la gobernabilidad aparece como condición previa para una gobernanza democrática, como también en la medida en que las maneras de expresión de gobernanza democrática existan, fortalecerán a la gobernabilidad. Si bien hay que diferenciar los conceptos de gobernanza del de gobernabilidad, existen entre los dos conceptos una relación estrecha. Cuando nos referimos a cómo impacta la gobernanza en la gobernabilidad, hacemos énfasis en que exista transparencia en las normas, tanto formales como informales, que regulan las relaciones frecuentemente horizontales entre los diversos actores que participan en la vida social. Y sin duda los procesos de gobernanza tienen muchos desafíos, ya que implican la coexistencia de actores que actúan entre sí con altos grados de autonomía. En esta filmina abordaremos la relación entre gobernanza y desarrollo. Este es un tema que no es tratado frecuentemente porque se da por sobreentendido, pero que sin duda resulta de gran importancia. Si hablamos de gobernanza y reducción de riesgo de desastres, debemos examinar los procesos de desarrollo, ya que, como sabemos, constituyen procesos que están intrínsecamente ligados a los esfuerzos de reducción de riesgo de desastres. Como bien sabemos, los procesos de desarrollo pueden tener impactos positivos o negativos en la gestión de riesgo de desastres. De la misma manera, una gobernanza débil que demuestra falencias a nivel institucional para llevar adelante el bienestar colectivo impacta negativamente en los procesos de desarrollo,
al no existir los canales básicos para el diseño y ejecución de políticas públicas para el bienestar de la sociedad. En consecuencia, los bienes públicos llegan de manera ineficiente a la población más necesitada. La carencia de seguridad, protección legal y otros bienes públicos se traduce en altos costos de transacción y en una escasa tendencia a innovar, rasgos que caracterizan a las economías en desarrollo. En esta sección abordaremos la relación entre la gestión de riesgos y la planificación del desarrollo. Para abordar el concepto de desarrollo, conviene comenzar con la definición de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos de las Naciones Unidas. Como se observa, hemos resaltado en color rojo las palabras o frases que representan los pilares de esta definición, en particular, el objetivo de crecimiento económico y mejora de niveles de vida, el medio a través del cual lograr este objetivo, como los recursos humanos, naturales e institucionales, y cuáles son los resultados esperados de este proceso. Por ejemplo, la provisión de servicios sociales, bienes económicos, aumento de la productividad y, sin lugar a dudas, la reducción de niveles de vulnerabilidad a los desastres naturales. Cuando hablamos de modelos de desarrollo, debemos examinar el impacto que ejercen tres factores causales. En primer lugar, las políticas públicas, consideradas como herramientas de intervención del Estado en esas dimensiones durante el mediano y el largo plazo, las cuales tienen un ciclo de vida durante el cual tienden a moldear la relación entre el mercado y el Estado, el rol de la sociedad civil, la distribución del excedente económico y la explotación de los recursos naturales. En segundo lugar, las modificaciones estructurales a nivel regional y mundial. Por ejemplo, el proceso de globalización y el cambio climático, los ajustes resultantes de crisis económicas mundiales, como la crisis financiera que se inició en el año 2008. En tercer lugar, se encuentran los intereses, posiciones y capacidad de influir que tienen las fuerzas sociales en cada sociedad específica, las cuales son resultados de la propia historia de esa sociedad. Es preciso destacar que los modelos de desarrollo tienen un ciclo de vida, el cual tiende a agotarse cuando se presentan crisis de gran envergadura, como la de la década de 1980 en América Latina. Las crisis producen condiciones que facilitan el surgimiento de un nuevo modelo de desarrollo. Cuando analizamos elementos claves del desarrollo que se vinculan con la reducción de riesgos, y si entendemos el desarrollo como un proceso que se orienta a la mejora de condiciones de vida y distribución equitativa de la riqueza, debemos entonces considerar tres elementos clave: el social, el político y el ambiental. Un elemento social es aquel que se mide a través de los niveles de bienestar en salud, educación, vivienda y empleo. Un elemento político es el que incluye valores como los derechos humanos, la libertad política, la emancipación y alguna forma de democracia. Y un elemento ambiental es el que se refiere al compromiso con el desarrollo ecológicamente racional y sostenible, que asegura que la generación actual no socave la posición de la generación futura. Los desastres naturales están fuertemente vinculados al desarrollo, puesto que éste condiciona diferentes capacidades y acceso diferenciado a la riqueza y poder entre los seres humanos, factores que producen niveles distintos de vulnerabilidad entre los países y entre los seres humanos en cada país y región. Es por ello que los planes para la reducción de riesgos de desastres tienen que estar vinculados con la planificación del desarrollo para crear así un efecto de sinergia. Cuando hablamos de planificación del desarrollo, nos referimos al proceso por el cual se pretende modificar patrones futuros siguiendo modelos de desarrollo predominantes, a los cuales se agregan los intereses y representaciones de los actores participantes en la formulación de dichos planes. Es importante destacar acá que dependiendo de estos enfoques de desarrollo,
será mayor o menor el rol asignado en los procesos de planificación en la búsqueda del bienestar social. Por ejemplo, un enfoque de desarrollo que privilegia el rol del mercado en la asignación de recursos, limitando el rol del Estado, tenderá a limitar el alcance de los procesos de planificación. La planificación también se relaciona con la reducción del riesgo de desastres, puesto que las acciones para afrontar los posibles desastres naturales y la reducción en el efecto de los mismos requieren planificación en todos los niveles en relación a condiciones necesarias para que una población se desarrolle sin dificultades. Respecto a la estrecha relación entre planificación y reducción de riesgos de desastres, y asumiendo que existe un nivel de coordinación entre ambas áreas, otros elementos se han mencionado como necesarios. Autores como Ramírez, por ejemplo, mencionan la necesidad de combinar tres elementos: liderazgo y voluntad política, procesos de aprendizaje y coordinación y distribución del presupuesto. En esta sección vamos a abordar la relación entre gobernanza y gestión de riesgos, con un énfasis en gobiernos locales. Desde hace algunos años han habido varios estudios que vinculan la gobernanza y la reducción de riesgos de desastres, indicando que aunque los desastres naturales implican riesgos para el desarrollo, los enfoques de desarrollo pueden aumentar los riesgos de sufrir estos desastres. Frente a esta situación, la buena gobernanza es, sin duda, una variable positiva para reducir los riesgos. Por el contrario, una gobernanza débil tiene el potencial de favorecer una mayor exposición al riesgo. Pero, ¿qué es en sí la buena gobernanza? Significa que la reducción de riesgo de desastre se convierte en una prioridad política, lo que se traduce en el diseño de instrumentos legales y de política pública que no solo priorizan la reducción de riesgos, sino también la provisión de recursos, mecanismos para asegurar ejecución y oportuna rendición de cuentas, en un contexto de participación de actores organizados y no organizados. Cuando hablamos de vulnerabilidad y gobernanza, es importante recordar que en el contexto de gestión de riesgos, la vulnerabilidad, junto a factores como la exposición y la susceptibilidad, son los que determinan el nivel de impacto de los desastres en las comunidades afectadas. La gobernanza tiene el potencial de disminuir la vulnerabilidad a través de la mejora en las capacidades de las instituciones nacionales para realizar una efectiva gestión de reducción de riesgo de desastres, influyendo en la voluntad y conducta de todos los agentes sociales del sector privado, sociedad civil y gobierno para la coordinación de acciones orientadas a reducir los riesgos de desastre. Una acción clave de estos actores, por ejemplo trabajando en forma coordinada, es la transversalización de la reducción de riesgo en las políticas y planes de desarrollo. Esta institucionalización de la reducción de riesgo de desastre, que es clave para la sostenibilidad de los esfuerzos en el largo plazo, puede ser el resultado de instituciones gubernamentales que actúen con transparencia, eficiencia y responsabilidad. Ahora abordaremos cuáles son algunos de los métodos e instrumentos de la gobernanza en el contexto de la reducción de riesgo de desastres. En primer lugar, la planificación y presupuesto para el desarrollo debe tomar en cuenta la transversalización de la reducción de riesgo de desastre. Esto refuerza a su vez la estrecha conexión entre el desarrollo y la reducción de riesgos. En segundo lugar, los modelos de desarrollo debieran considerar análisis de tipo costo-beneficio en reducción de riesgos de desastres, para asegurar no solo la eficacia del proyecto o inversión, sino su sostenibilidad en el largo plazo. En tercer lugar, el continuo fortalecimiento de las instituciones. Hemos visto como una gobernanza débil, caracterizada por instituciones ineficaces, puede tener un impacto negativo en la gestión de riesgos en particular y en los procesos de desarrollo en general.
de manera que el fortalecimiento de las instituciones es clave para una gobernanza efectiva. En cuarto lugar, fomentar los diferentes niveles de participación. Si bien el Estado tiene un rol natural en la toma de decisiones relativa a la reducción de riesgos de desastre, particularmente cuando nos referimos al diseño, a la implementación, a la aplicación de políticas, este campo está caracterizado por un número variado de actores que deben ser tomados en cuenta en los procesos de formación de políticas. En quinto y último lugar, un nivel de gobernanza efectivo se encargará de que se cumplan las normas y los códigos establecidos en los códigos de construcción y uso del suelo. Entre las medidas para mejorar la gobernanza de la reducción de riesgos de desastres están las de revisar y promover la coherencia y el desarrollo de los marcos legales, tanto nacionales como locales. Asimismo, garantizar una mejor transparencia del riesgo de desastre a través de los incentivos financieros, el incremento de la conciencia pública e iniciativas de entrenamiento, informando los requisitos de las medidas legales y administrativas. Por otra parte, promover un mejor cumplimiento de las leyes que incrementan la seguridad, por ejemplo, en el tema de uso de la tierra y planificación urbana, códigos de construcción, gestión medioambiental y de recursos, y garantizar que tales leyes consideren los riesgos de desastre. Respecto a los marcos regulatorios, es fundamental ejercer un buen uso de la legislación para asignar roles y tareas más claras a los representantes de la comunidad y para llevar a cabo consultas públicas y comunitarias integrales durante el desarrollo de tales leyes y reglamentos para apoyar su implementación. Y por último, revisar y fortalecer las leyes y los procedimientos nacionales sobre cooperación internacional, con base en las directrices para la facilitación y reglamentación nacional del socorro internacional en caso de desastre y la recuperación inicial. Finalmente, abordamos las características de una gobernanza efectiva en la reducción de riesgos de desastres. En primer lugar, la priorización del desarrollo de la reducción de riesgos de desastres en el marco político. Para ello, resulta necesario que el tema se gestione de forma transversal a los procesos de desarrollo. En segundo lugar, debe existir un sistema integrado de gobernanza para la reducción de riesgos de desastres, que haga frente a la pobreza y al cambio climático, y que permita transversalizar el concepto de reducción de riesgo en las inversiones para el desarrollo. En tercer lugar, es fundamental una armonización del marco de gobernanza de cada país, para darle unidad y aumentar la eficacia de las políticas y la eficiencia del gasto. En cuarto lugar, es preciso conciliar los requerimientos de los organismos internacionales para la rendición de cuentas y la planificación, para facilitar la adopción de marcos políticos nacionales integrados. Por último, aspirar a mejorar técnicas de monitoreo y evaluación del riesgo y amenazas, a través de la integración de los organismos que hacen ciencia y técnica en cada país, susceptible de ser aplicada a la reducción de riesgo de desastres. Hemos concluido nuestra unidad número 2. Los invitamos a continuar a la unidad 3. Muchas gracias.